Notas al pie. Hoy, Carlos Caspar. Bueno, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Carlos Caspar. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Un gran actor, sos dramaturgo, sos director, sos traductor inclusive, pero sobre todo te autoconsiderás una persona de teatro. Y esto surge a partir de más o menos tus 13 años de edad, cuando ves el burgués gentilhombre en el Teatro San Martín, del cual lo vamos a estar hablando un poquito más adelante, y a partir de allí decidís tomar ese rumbo en tu vida, el rumbo de la actuación, del teatro, con un grupo de amigos, cuando cursabas en el colegio secundario, en el Instituto Ballester, decidís formar ese grupo de teatro, el cual vos mismo dirigías. Y acá es donde me Ah, quiero detener y comentarte, preguntarte cómo era la movida teatral en ese entonces, Villa Ballester, y cómo ves que fue surgiendo y evolucionando con el paso del tiempo. Bueno, estamos hablando de una época bastante particular, porque pensar que todo esto sucedió cuando armamos el primer grupo y todo, estamos hablando de la época del proceso. Entonces, el teatro independiente era un espacio de resistencia, para llamarlo de alguna manera. Eh, y bueno, y había mucha audacia de parte de todos nosotros a esa edad y muchas ganas de hacer. Las ganas hacen que uno a veces no mire determinadas cosas, no le preste atención. Eh, pero lo cierto es que eh, vos hablás del burgués gentilhombre, mi madre me llevó al Teatro San Martín y fue la primera obra que vi del Teatro San Martín, en un Teatro San Martín que en ese momento estaba en su esplendor, un Teatro San Martín que hacía giras al exterior, que viajaba a Rusia, que viajaba a Europa. Y para mí fue una obra mágica esa, me cautivó. Osvaldo Terranova era el protagonista y Rita Terranova debutaba, su hija debutaba. La nombro a Rita porque la suerte quiso que esa noche que yo vi El burgués gentilhombre y me enamoré y dije que me propuse a mí mismo algún día poder trabajar arriba de ese escenario. Rita debutaba en esa obra y cuando por fin pude trabajar en la sala Martín Corrado en San Martín, lo hice con Rita Terranova, en una obra también con Rita, que era El Mercader de Venecia. Hicimos Shylock, dirigidos por Robert Sturúa y protagonizada en ese momento por Roberto Carnaghi. Así que fue un círculo que se cerró, digamos, de alguna manera. Pero fue una época muy linda, fue una época de muchas ganas. Un amigo mío había conseguido el salón de una iglesia donde había un escenario que me acuerdo que entraba agua. Tuvimos que arreglarlo, lo arreglamos a pulmón, entre todos juntos. Bueno, menos mal que el padre de mi amigo tenía una ferretería, entonces le afanábamos todo al padre de mi amigo para arreglar el teatro, prepararlo y ponerlo en condiciones, ¿no? Y realmente fue una época muy linda. La pasé muy bien y fue una época también de ver a grandes actores, ¿no? Actores que marcaron escuela, todos actores que después nos marcaron el camino, por lo menos a mi generación. Estoy hablando de Alfredo Alcón, estoy hablando de, como dije, de Roberto Carnaghi, estoy hablando de Roberto Mosca, estoy hablando de Alfonso de Gracia, de Ingrid Pelicori, de Leopoldo Verona, estoy nombrando todos actores del elenco estable del Teatro San Martín porque a partir de ahí me hice una habitué del teatro. No paraba de ir y realmente fue maravilloso. Y la vida quiso que, por suerte, yo pudiera compartir el escenario con muchos de esos actores. Y ellos nos marcaron el camino, ¿no? Y bueno, tuve la suerte también, no estaba en el elenco estable de San Martín, pero Rodolfo Bebán también fue para mí una inspiración en esa época. Bueno, ni que hablar de Alfredo, ¿no? O Norma, Alejandro, qué sé yo. Tantos actores que a uno le marcaron el camino y que son nuestros referentes, ¿no? Eh, yo recuerdo de ir al Cervantes, por ejemplo, y ver a un joven Jorge Marrale en Los Compadritos, una obra de Roberto Cosa que me pareció maravillosa. Qué sé yo, estoy
tirando cosas que me fueron pasando. Fue una época maravillosa, fue una época muy linda. O haberlo visto a Oscar Martínez haciendo Amadeus, la primera versión, porque él después trabajó en una segunda versión, hizo de Salieri, pero en la primera hacía de Mozart. Y fue cautivante, la hizo con Carlos Muñoz, que para mí fue un gran actor y fue un actor que yo admiré profundamente y que a mí me sirvieron de modelo, de inspiración, ¿no? Y que te van marcando el camino. Después entré al Teatro Pairó. Mi primer maestro de teatro fue Guillermo Battaglia. Y después estudié con Alberto Rodríguez Muñoz y con Alberto Closas, y después pasé al Pairó. Y del Pairó me imbuí de toda esa mística del teatro independiente. Jaime Cohen fue mi maestro de dirección, Felicia Jenny me enseñó actuación. Entonces estuve 10 años en el Pairó y fueron 10 años maravillosos. Quería preguntarte, vos que mencionás a Guillermo Battaglia, quería preguntarte por cómo fue tu experiencia con estudiar con él, un tipo que trabajó en su mejor alumno, trabajó con Torre Nilsson, con Fernando Ayala, con María Luisa Bemberg, digo, formaste Battaglia de ese grupo de personas que te guiaban, de ser así, como fue también estudiar con una persona que había trabajado con tantos directores y directoras tan importantes para nuestro cine nacional, y qué te aportó también. Es interesante lo que mencionás, porque yo tenía 19 años más o menos. Era muy joven, había terminado el secundario y yo me crié viendo, me acuerdo, a Rubén Aldao todos los días a la tarde daban una película de cine argentino. Entonces yo mamé mucho de cine argentino. Y veía mucho cine y me gustaba. Y Guillermo Battaglia formaba parte de ese mundo, de ese cine en blanco y negro, de ese cine argentino de la época de oro, de ese cine que todavía tenía en la actuación una influencia, aún siendo cine, seguía siendo muy teatral. Aquel cine que tenía y Guillermo Battaglia era un actor de carácter, ¿no? ¿Cómo? Aquel cine filmado en los famosos estudios San Miguel, digo. San Miguel, los estudios Lumiton, digo, había unos cuantos, Argentina Sonofilm, digo, que hoy en día se llaman distintos, pero eran en esos lugares donde se filmaban esos grandes estudios. Y la verdad que para mí fue toda una experiencia. Aparte, con Guillermo Battaglia me pasó algo particular, porque él daba clases en una librería que quedaba en Corrientes y Junín, sobre Junín, en una librería llamada La Nena. Al fondo tenía como un pequeño auditorio y él daba clases ahí. Y los sábados, entre las 2 de la tarde y las 7, el que quería, era una invitación que le hacía así, porque él era así, de gran maestro que era, nos invitaba a su casa. Decía, el que quiere venir a mi casa, puede venir a mi casa, se viene a la biblioteca, agarra un libro y se puede poner a leer, charlamos, hagamos lo que queramos. Obviamente que no me lo iba a perder. Y no te olvides que yo lo conozco personalmente a él ya cuando era un hombre entrado en años, ya tenía más de 80 años y recién había hecho, ¿cómo es que se llama? La película argentina que ganó el Oscar. Con Norma Leandro. La historia oficial, que fue su último trabajo en cine. Y para mí fue mágico verlo, porque ese hombre que yo veía, que vi en El Ángel Desnudo, que vi en tantas películas, de pronto verlo ahí para mí fue muy fuerte. Y fue un hombre que me enseñó lo básico, que me enseñó la ética del teatro, la mística del teatro. Él estaba casado con Nora Cullen, y Nora Cullen, que yo también la había visto en tantas películas, verla ahí y de pronto, verla tender la ropa, o por ahí venía y te decía, ¿me ayudas, querido, que tengo que recoger? Entonces le ayudábamos a recoger la ropa. Fue una experiencia muy linda, la verdad que fue maravilloso y para mí fue mágico. Ver a ese hombre que uno veía en las películas, verlo de pronto ahí hablando, dándote consejos, orientándote, escuchándote, que no era tan malo como parecía, ni era tan severo como parecía.
Realmente fue una linda época. Qué hermosa experiencia, Carlos. Quería comentar bien, resaltar todas tus funciones, todo lo que el trajín que habrás llevado en esa época. Pasar, por ejemplo, de trabajar en publicidades, de 5 a 6 trabajos radiales por día que comentabas, hacer doblajes y traducción, también dar clases de psicología, y llegado ese momento cúlmine, me imagino, en tu carrera, donde firmás el contrato con el Teatro San Martín, y lo que significaba también en esa época, en ese contexto. Sí, mira, yo en realidad yo decido ser actor. Yo venía haciendo teatro y me gustaba el teatro y amaba el teatro, y obviamente que en mí estaba la fantasía de ser actor, pero mi madre y mi padre, que siempre me alentaron a que hiciera de todo, siempre me dijeron, pero estudiá, querés estudiar teatro, metete en el conservatorio, sabé que el teatro es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces con ese mandato dije, bueno, voy a estudiar alguna otra cosa. Entonces, en algún momento, de hecho yo elegí una orientación comercial en el bachillerato porque dije, termino el bachillerato y por lo menos puedo estudiar, puedo trabajar en alguna empresa de perito mercantil o algo, digo, tengo conocimiento. De hecho trabajé en una empresa, pero trabajé 1 año y medio y me fui, porque no me banqué la vida de empresa. Yo me fui a trabajar de preceptor a un colegio. Y la carrera que elegí, en vez de elegir actuación, quería estudiar literatura, pero ¿qué pasó? En el último año del secundario tuvimos introducción a la psicología en la materia de filosofía y flasheé. Me encantó la psicología y estudié psicología, me metí en la UBA, hice la carrera y me recibí de psicólogo. Y paralelamente, obviamente, siempre seguía con el teatro, seguía estudiando, me seguía formando, pero siempre, o sea, nunca dejé el teatro. Y siempre la psicología también, en función del teatro. Si bien me especialicé en adolescencia, coordiné gabinetes psicopedagógicos, daba clases en colegio, siempre el teatro estaba, porque también daba teatro en los colegios. Y cuando entro al Pairó a estudiar dirección con Jaime Kogan, Jaime me ve condiciones y me invita a formar parte de la Oscuridad de la Razón. Y ahí firmo mi primer contrato con el San Martín. Y ahí aparece como la decisión de decir, ¿y por qué no dedicarme de lleno a la actuación? Hasta ese momento para mí la actuación era como algo que me apasionaba y que me gustaba, pero prefería tener un palenque donde rascarme. Pero como siempre sucede, en algún momento hay que quemar las naves y eso fue lo que hice. Y una vez que me salió el contrato con San Martín, ahí empecé. Hice castings, y bueno, y ahí vino la publicidad, vino la televisión, vino, y bueno, y el teatro independiente que nunca paró. Yo venía ya del teatro independiente y seguía. Tuve la suerte y tuve el honor de estrenar la primera obra de Javier Dolte, que fue Criminal. Así que fue una época muy linda también. Y bueno, y después no paré, gracias a Dios no paré. Bueno, y Nico tiene una información sobre eso de que no paraste. Una cifra, tiene un par de estadísticas y cifras, Nico, por ahí. A ver. Exactamente. Tenemos la información de 54 películas en 55 años. O sea, no es un número para nada despreciable. Gracias a Dios no, y es así. Y tuve la suerte de trabajar con mucha gente. Y tuve la suerte de trabajar en producciones tanto nacionales como extranjeras. Y trabajar al lado de grandes actores, qué sé yo. Tuve la suerte de trabajar con Brad Pitt, tuve la suerte de trabajar con Robert Duvall, tuve la suerte de trabajar con Sonia Braga, con Max Rimmel, bueno, con muchos actores también de talla internacional, y fue una experiencia realmente maravillosa. Con Jean Dujardin, al año siguiente ganó su Oscar a Mejor Actor por el protagonista en Hollywood, así que fue una linda experiencia también. Eso te iba a preguntar, Carlos, Lucky Luke, con Harry Dean, Jean Dujardin,
Jean Dujardin, perdón, y vos con ese oficial de policía. Jean Dujardin, sí. Jean Dujardin, y vos con ese oficial de policía que detiene en ese plano final, casi esa toma larga que se lleva presos a los dos personajes. Ahora, te pregunto, ya que lo mencionaste, lo teníamos para más adelante, pero vamos a trocar un poquito el orden, digo, una producción así, que encima Lucky Luke, perdón, me sale mal la pronunciación, tiene no solo a vos, sino un montón de actores argentinos, está Luciano Cáceres, está Gabriel Corrado, hay un montón, entonces está Pompeyo Divert, entonces yo te pregunto también cómo fue esa experiencia, ¿qué diferencias notás primero dónde se filmó también, y después si hay diferencias en estas producciones, cómo fue la experiencia de estar al lado de, como vos mencionás, Jean Dujardin, ¿cómo fue todo eso? Mirá, primero que obviamente que con los colegas argentinos, con todos es un placer y un honor, y gracias a Dios siempre le he pasado bien con mis colegas, y tanto como mencionaste a Luciano, a Pompeyo, a todos, con todos he trabajado, con Corrado también, con todos le he pasado muy bien y siempre la paso bien cuando trabajamos juntos. Obviamente las producciones a nivel internacional tienen otra envergadura porque sencillamente tienen más dinero y tienen más posibilidades. Con esto quiero decir que el cine argentino por algo es tan respetado en el mundo. Nosotros, si tuviéramos la infraestructura y la industria que tienen los norteamericanos, ganchereada. Yo creo que haríamos un mejor cine que el americano, teniendo los mismos recursos. Es más, creo que teniendo un poco menos haríamos mejor cine. De hecho, hacemos mejor cine que ellos. Maravillosa, es increíble cuando vos trabajás en grandes producciones, donde todo está pensado y todo está organizado para que vos solo hagas tu papel y no pienses en otra cosa que en interpretar tu personaje. Entonces, en ese sentido, es realmente alucinante. Yo no lo podía creer. Aparte, era el sueño del pibe, hacer western y encima con un uniforme así, como de los soldados de la guerra civil. Entonces, era muy divertido. De hecho, yo audicioné para un personaje más pequeño, pero el director James Hood me dijo, che, vos me das para el director de la cárcel, ¿por qué no querés audicionar? Le digo, sí, pero yo no hablo francés. Me dice, no importa, dice, hacelo por fonética, ¿te animás a hacerlo por fonética? Digo, sí. Bueno, me dieron las líneas, me las aprendí, me dieron un CD para aprenderlas, di la prueba, les gustó y ahí quedé. Y fue un viaje, realmente un viaje. Trabajar en esas producciones es un viaje. Ya desde la organización. Vos entrás y más en ese caso, porque la locación donde filmamos, nosotros filmamos en 2 lugares. En una cava, en Ezeiza, gigantesca, donde se armó un pueblito del oeste, en una cava. Así que imagínate lo que era eso, que aparte tenía como 2 cuadras, eran casi 2 cuadras de pueblo, con un croma al fondo para después simular otras cosas. Y fue alucinante, era alucinante. Y después grabábamos en una locación que era como una especie de haber sido en algún momento alguna fábrica o algún depósito que funcionaba como base de la producción y uno de los pisos se acondicionó para hacer la cárcel y hacer algunos interiores. Y realmente era increíble. O sea, imagínate que tenías a un ejército de no sé cuántas personas éramos, porque entre extra y todo habíamos sido 200 personas, calculo yo. Era una cosa loco. Y estaba de pronto en medio de la noche, de madrugada en Ezeiza, y tiraban el humo para simular la niebla. Y había una magia ahí en ese set, que fue increíble, ¿no? Lo mismo pasó cuando hicimos 7 años en el Tíbet. Habían transformado la ciudad de La Plata en la estación de La Plata, perdón, en la estación de Graz, en Austria. Digo, no se podía creer. Estabas en plena
Austria dominada por el nazismo, con toda la cartelería, los afiches, los tres, no, realmente fue, y la organización, porque pensá, nosotros nos cambiábamos en un colegio que estaba enfrente, y el primer día que llegué, que nos pasaban a buscar en una traffic hasta La Plata, el primer día que llego, voy al vestuario, y salían 2 extras con el uniforme de SS, que el más chico, no sé, pero medían por lo menos 2 metros, son eran 2 pibes grandotes, que te juro me asusté. Un vestuario que era increíble, me asusté, pude entender el miedo que podían causar estos tipos. Menos mal que cuando me vieron me dijeron, hola, ¿qué haces? ¿Cómo anda? Entonces sabía que no hablaban alemán. Pero, te juro, fue impresionante. Había, por ejemplo, había un camión con extras que eran soldados alemanes, y había un asesor militar que era coronel del ejército pakistaní, y lo estuvo marchando todo el día a los tipos. Tenían, eso es lo loco, Hollywood trabaja, había, por ejemplo, la Steadicam la manejaban 3 tipos, que eran alemanes, eran de Hamburgo, los 3. Jean-Jacques Hano es belga, la asistente de Jean-Jacques Hano es francesa, el primero de dirección era norteamericano, la asistente personal de Brad Pitt era una chica hindú, que andaba con el sari y todo, lo esperaba así, con la pilcha. Digo, uno de los productores ejecutivos era español, o sea, era Babilonia. Es muy, muy interesante ver la cantidad de gente que hay atrás de una película, la cantidad de gente que mueve la industria cinematográfica. Y esto, lamentablemente, muchos de nuestros empresarios argentinos no lo quieren ver todavía, no lo quieren entender. Lo mismo pasa con la televisión. La televisión no invierte en ficción. Estamos sin ficción. Los canales se han transformado en repetidores de contenidos que compran envasados. Nada más. Hemos dejado de producir como producíamos antes. Nosotros éramos exportadores en el mundo y éramos un modelo en el mundo. Y ahora nos están pasando el trapo, pero mal. Y podríamos hacer tantas cosas, ahora que todo se está globalizando, ahora que las plataformas digitales están en la orden del día. Podemos hacer tantas cosas. Yo estoy viendo ahora en Amazon, por ejemplo, estoy dando una panzada de miniseries y de películas rusas. Interesantísimo. O sea, ver cómo trabajan en otros lados, ver cómo, no sé, de pronto ves una película finlandesa. Es impresionante porque uno empieza a ver cómo se trabaja en otros lados. Entonces, podríamos hacer tantas cosas y lamentablemente todavía no hemos tomado conciencia de lo importante que es la industria cinematográfica argentina, de lo importante que fue, de lo grande que fue, de lo pionera que fue. Porque Argentina y México marcaron la línea en esto, fueron los pioneros en el cine, tanto Argentina como México. No había cine en otros países. Nosotros fuimos uno de los primeros países que se sindicalizó. Cuando vos tenés un sindicato es porque hay una industria. Los sindicatos, hay muchos países que ni siquiera tienen sindicato de cine. Entonces, digo, realmente es muy importante. Los técnicos que tenemos son de primera, tenemos directores trabajando en Hollywood, tenemos guionistas trabajando en Hollywood. O sea, tenemos un talento y una gran capacidad que se está perdiendo porque acá no lo ven los muchachos, todavía no lo ven, no se dan cuenta. Sí, bueno, Carlos, recién nos nombrabas una reflexión muy linda, muy interesante sobre el tema películas y ficción acá en Argentina. Contame un poco cómo ves el tema del teatro, y si hablamos del teatro no podemos dejar de nombrar a lo que fue El Poder Absoluto, dirigida por Oscar Barney Finn, en la cual fuiste parte, y no solo fuiste parte, sino también que ganaste un premio API como mejor actor en Nueva York, y tuviste una mención especial en los premios ACE. Sí, gracias a Dios, a mí Poder Absoluto me dio grandes satisfacciones por varias razones. La primera razón fue que
Yo lo conozco a Barney en el San Martín, haciendo mucho ruido y pocas nueces. Ahí lo conozco, Oscar. Y es un tipo que yo aprecio y quiero mucho. Oscar lo siento muy cercano, lo siento un amigo. Siento que es un gran artista, un gran creador. Es uno de los pocos directores argentinos que ha trabajado en cine, televisión, teatro y ópera, que no es poco. Creo que son él, Renan y por ahí nomás, porque él hizo cine, televisión, teatro y ópera, hizo todo. Y realmente y Paulo Brunetti, que con Paulo nos conocemos también hace muchos años y siempre quisimos trabajar juntos. Surgió la oportunidad con Poder Absoluto y te puedo asegurar que es quizás, si no la obra que más satisfacciones me dio. No solo desde lo profesional, sino desde lo artístico, por el tipo de obra. La obra la escribió Roger Peña, es un thriller político. Dice cosas que uno realmente piensa de la política y de los políticos. Y es realmente muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo tuve mucha suerte. Obtuve acá, en Argentina, una nominación al ACE. Después estuvimos en Chile. En Chile le hicimos 2 temporadas. Estuvimos primero 3 meses en el Mori de Vitacura y después al año estuvimos en el Teatro Ictus de Santiago, que es como el Pairó, o sea, es el referente del teatro independiente en Chile. Y nos ha ido muy bien. Y después estuvimos en Nueva York, en el Teatro de Repertorio Español, llevado por la... ¿cómo es? Por la Cancillería, digamos, y por el Consulado Argentino, allá en Nueva York. Y bueno, y lo loco es que en Nueva York gané un premio, el premio API. API es una revista especializada en teatro. Gané un premio a mejor actuación de teatro en gira. Y nos entregaron tanto a Paulo, a Oscar y a mí una mención especial en los ACE latinos, digamos, de allá de Nueva York. Y fue realmente una gran satisfacción las devoluciones que yo he recibido, y gracias a esa obra también lo conocí a Agustín Aleso. Esa obra me permitió a mí poder trabajar con Agustín. Agustín fue un día al teatro, me vio, me esperó a la salida, me felicitó, me dijo palabras maravillosas, que estaba conmovido, que realmente había quedado admirado por mi trabajo, y no quedó ahí la cosa. Después me llamó y tuve la suerte de hacer El Regreso, que fue la última obra que dirigió, que la hicimos en el 25 de mayo. Así que realmente es una obra a la que yo le debo mucho, que llevo muy, muy en mi corazón, y que esperamos algún día poder reponerla con Paulo y con Barney. Y bueno, y Barney, que es un amigo y un referente para mí. Yo a Barney lo quiero, lo admiro profundamente. Creo que es un ejemplo, un hombre que a su edad no se detiene, que todo el día está generando proyectos y cosas y va para adelante, y realmente es un ejemplo, es un ejemplo. Yo siempre digo que Oscar es un alma joven, y te lo demuestra, ¿no? Es brillante. Carlos, quiero pasar a un tema que es la relación que tiene el arte con la historia. Vos mencionás que sos un apasionado de la literatura y de la historia, recomendás el libro El combate perpetuo, que es sobre la vida del almirante Brown, y decís que es un personaje que te gustaría interpretar. No solo eso, sino que te encontramos también en producciones que tienen un contexto histórico muy importante y que está conectado, digo, en cuanto a lo temático. Tenemos Guacolda, Secreto bien guardado, el amigo alemán, perdón. También tenemos Vientos de agua. Y yo te quiero preguntar, bueno, me encantaría preguntarte varias cosas, ¿no? Pero primero, ¿cuál sentís vos como parte de una obra de arte, como puede ser una película? ¿Cuál crees que es esa relación que puede llegar a tener y establecer la historia mundial en conjunción con una obra de arte, como puede ser una película? ¿Cuál es la relación, decís?
¿Cuál sentís vos que puede ser esa relación, sí, que se puede establecer y Bueno, es que el mecanismo y hasta la función que puede llegar a establecerse? un artista está atravesado por la época en la que vive y por el momento histórico en el que vive. Digo, en este momento, por ejemplo, estamos viviendo una situación excepcional, una pandemia, como nunca antes la habíamos vivido. Eh, y surgieron un montón de películas grabadas así, ¿no? A través de este sistema. Digo, eso dio origen, o sea, las circunstancias históricas alientan a que el artista de alguna manera reaccione e interaccione con eso. El expresionismo no aparece como algo mágico, aparece porque hay una coyuntura histórica que lo reclama, que lo pide, ¿no? Qué sé yo, para ver Metrópolis, si vos ves Metrópolis, ¿no? Una película como Metrópolis, es indudable que hay un contexto histórico que hace que el artista de alguna manera sienta esa necesidad de expresar lo que le pasa de esa manera, utilizando esos recursos. Metrópolis es una gran anticipadora del nazismo, está anticipando el advenimiento del nazismo. Lo mismo pasa con el gabinete del doctor Calegari, ¿no? El gabinete del doctor Calegari es una película donde un tipo en realidad termina estando en un manicomio, pero bueno, nosotros nos comemos el hecho de que es un tipo que lleva un zombie y que al zombie le dice, César, levántate, ¿no? Anda. Y César se levanta y además el zombie mata gente. Digo, ¿no? Esto de no pienses, sé un zombie y hazme caso, ¿no? Y es que no es otra cosa que después pasó con, digo, estos indicadores, la manera, qué sé yo, un movimiento como el Bauhaus, digo, aparece en un contexto histórico que demanda eso, que lo reclama. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablo en la Argentina en el caso del teatro, de teatro abierto. Teatro abierto aparece como una necesidad cultural de manifestarse en un contexto histórico determinado donde hay un gobierno que está censurando, literalmente censura, literalmente secuestra, literalmente desaparece a la gente, ¿no? Y cuarta la libertad de expresión. Y en ese contexto aparece un movimiento como teatro abierto. Digo, el arte está íntimamente ligado con el contexto. El artista está imbuido en su época, está atravesado por su época. Es inevitable que no lo esté. ¿Es así, Carlos? Digo, esa conexión tan fuerte que puede llegar a tener el cine con lo político, que por ejemplo la persona encargada de filmar los desfiles del nazismo fue juzgada como criminal de guerra, por eso a eso iba también, con esa función. De alguna forma no... Bueno, pero la estética del nazismo también obedece a determinadas reglas y a un determinado contexto. Digo, el cine de propaganda alemán estaba pautado. Que hubiera una esvástica, ¿no? Hay dos tipos hablando, ¿no? Una escena. Y donde hay un pibe de la juventud hitleriana hablando con un obrero. El obrero se siente mal y el pibe le está diciendo, de hecho he visto esa película, es muy gracioso, como un corto de propagandístico. Y ves que el pibe le habla de las bondades del nacionalsocialismo, de la unidad nacional, que bla, 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 bla. Y vos ves que la esvástica en el cuadro está en el medio y está levemente falseada para la cámara. O sea, el lenguaje cinematográfico, o también, y esto en todas las artes, ¿no? Que un Goya pinte como pinta es porque refleja también la historia y no puede reflejarlo de manera realista, ¿no? Las pesadillas de Goya no son cosas realistas, digamos, ¿no? Digo, o cuando hablamos del surrealismo, ¿no? Digo, todo este tipo de movimientos,
cuando hablamos del teatro del absurdo, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa de la existencia. ¿A dónde vamos? ¿Para qué? ¿No? Lo absurdo de la existencia, digamos, ¿no? Por eso digo que siempre el arte está íntimamente ligado con el contexto histórico en el que está. A mí en lo personal, además de eso, me gusta el teatro histórico y me gusta el cine histórico. Hablando de cine histórico... Y me interesa también ver de qué manera se puede revisar un hecho histórico desde hoy en día. ¿Qué me podés contar de Guacolda, Carlos? Mirá, Guacolda fue una experiencia maravillosa porque en realidad a mí Lucía Puenzo me llama para que yo le dé una mano desde lo cultural. Me llama para darle una mano en todo lo que tenía que ver con la colectividad alemana. Yo me crié en la colectividad alemana, estudié en el colegio, en el Instituto Ballester. Entre paréntesis, el escudo del Instituto Ballester, que es una hoja de roble cruzada con una hoja de trébol, es el símbolo del escudo familiar de Bismarck. Bismarck es considerado el fundador del segundo Reich alemán, digamos, por llamarlo de una manera, ¿no? Es un gran héroe nacional, es como si fuera San Martín para los alemanes. Y en algún momento el colegio se llamó Bismarck también. Después, obviamente, cuando termina la guerra y Argentina le declara la guerra a Alemania, el colegio puede llamarse Instituto del Ester. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir es que me llama Lucía para que yo les dé una mano en cuanto al contexto histórico, a darle una mano con eso, a que si yo conocía la música alemana que se escucha en la película, es música que yo le facilité a ellos, que era música que de los 50 y de los 60 que escuchaba mi vieja cuando iba a la librería ABC o a la librería Goethe, y en esa época en la librería también vendían discos y compraban discos alemanes, y era realmente muy lindo los sábados a la mañana cuando mi hija se ponía a limpiar la casa, ponía esos discos alemanes con los que yo me crié. Y también, además de hacer un pequeño papel en la película, coaché y fui coach de idioma de Natalia Oreiro, de Elena Roger, y bueno, y con Natalia tuvimos una experiencia maravillosa, ya nos conocíamos de antes, habíamos trabajado en el Deseo, pero ahora como coach alemán, y bueno, y la vida quiso que, más allá de que Natalia es un ser maravilloso y tiene un talento increíble, y es una profesional inmensa. Natalia Oreiro es realmente una profesional admirable, y por eso también trabaja, es muy empecinada en lo que hace y se concentra y trabaja con una seriedad y con un apasionamiento admirables. Y bueno, tal fue así que cuando la película se dio en Alemania por lo general se dobla todo, no la doblaron a ella, las partes que ella hablaba alemán no la doblaron. Tal es así que me llamó toda contenta y feliz diciéndome, mira, quiero decirte que estoy feliz porque no me doblaron los alemanes. Digo, bueno, qué alegría. Y no solamente fue así, sino que tuvo la deferencia, y es algo que siempre estaré agradecido, que cuando ganó el Cóndor de Plata por su trabajo en Guacolda, me nombró a mí también. O sea, es una persona, yo le tengo una profunda admiración y le estoy profundamente agradecido. Pocas personas se acuerdan a veces de uno y en esos momentos. Y realmente es admirable, yo la quiero mucho. Carlos. Y mi hija también, porque mi hija me ayudó. Ahí va. Carlos, llegamos al final y tenemos dos segmentitos que va a ser cortito y al pie de tu parte, quiero decir, es un ping-pong, ¿sí? Primero es, Nico te va a explicar un poquito, ¿no? Pero, ¿qué notas al pie harías de las siguientes películas que él te va a nombrar? Muy cortito, y después vamos al último que se llama Vaya a saber qué. Nico, todo tuyo. Salteamos el internacional porque ya lo hablamos antes. Bueno,
¿Me escuchás bien, Carlos? Ahora sí. Porque a mí se me está cortando un poquito. Ahora sí. Se escucha bien. Bueno, el primero de este segmento está llegando al final. Nosotros te vamos a ir mencionando algunas películas para tratar de no dejar afuera a tantos trabajos inmensos que tenés. Nombrar algunas películas y vos decirnos qué notas salpiarías, qué aclaración, qué es lo primero que se te ocurre, quizás, por ejemplo, por nombrarte una, arrancamos. Cara de queso. Cara de queso, una de las experiencias más maravillosas de mi vida, porque ahí trabajé con María Banner. María Banner, Nino Tenuta, eran mis papis en esa película, fueron mis padres, y Mercedes Morán nació de mi esposa, y bueno, y Ariel Winograd, que era su ópera prima, y un grande, una experiencia maravillosa, divina, y los pibes, que era genial. Y también el Sergio Denis, digo, hermosa película. Ya está, me metí, no digo más nada, perdón. Ah, sí, bueno. Sergio también, otro grande. Yo no tengo que hablar, perdón. No debería haberme metido, pero bueno, es una película que me gusta mucho. De hecho, el resumen de la pareja tuya, Carlos, con Mercedes Morán, en ese plano de las dos reposeras de espaldas, me parece una síntesis fantástica de parte de Ariel de esa relación que tenían. Entonces, bueno, no puedo... Yo también voy a hacer mi nota al pie acá. Listo, ya está. Está permitido. Bueno, decía... Sergio, aparte, Sergio Denis fue paisano de mi viejo, era de Coronel Suárez, igual que mi viejo. Es más, Sergio Denis y yo teníamos la misma foto, porque mi abuelo fue director del colegio alemán de Coronel Suárez, y la tía de él así que verdad. Decías vos, Nico, todas, que yo ya hablé bastante. Dale. Para nombrarte otra, seguimos, Carlos, Luna de Avellaneda. Oh, bueno. Ricardo Darín, un fenómeno, uno de los grandes tipos que conozco. Conozco pocos tipos con tanta coherencia como Ricardo. Ricardo, más allá de su talento, de su capacidad y de su hombría de bien, es un tipo coherente y eso es muy difícil de conseguir. Y trabajar con un tipo tan talentoso como Campanella, más allá de que uno por ahí ideológicamente no coincida, uno no tiene necesariamente que coincidir con alguien ideológicamente para reconocer que tiene un talento increíble y es un grande, lejos uno de los más grandes cineastas que tiene este país. Sin duda alguna, sin duda alguna. Para no dejar un poco de lado las películas y nombrar quizás también algunos trabajos como las series, las miniseries italianas que hiciste, como Terra Ribelle y Un Puño y un Bacio. ¡Ah! ¡Qué lindo recuerdo que me traes! Bueno, eso fue un viaje increíble. Lo de Terra Ribelle fue un viaje increíble. Los italianos tienen una capacidad. Yo siempre digo que para mí la mejor fórmula es producción norteamericana, actores ingleses, arte italiano. El arte de los italianos es superlativo, fue una experiencia maravillosa. Las dos películas fueron maravillosas, lo disfruté tanto. Un puño y un bacio, bueno, o El campeón y la Miss también se llamaba, que era la vida de Tiberio Mitri, un boxeador italiano que la dirigió Giulio Longoni. Fue una experiencia increíble. Y bueno, y la otra que la dirigió Cinzia Torrini también fue, bueno, Terra Ribelle fue un boom, aparte fue un éxito en Italia, anduvo bárbaro, fue, qué lindo. Muy bien, la sección volvería a hacerla 8 millones de veces. Ahora viene la sección favorita de mi amigo, el señor Nicolás Sau. A ver, Nico, contale. Exactamente, es mi sección favorita, Carlos, te explico así brevemente. Vayas a saber qué es el nombre de la sección. Nosotros vamos a dejarlo a tu libre interpretación. Si te parece bien, Rodri, ¿puedes arrancar? Muy bien. Carlos, ¿qué banda o cantante musicalizaría la película de tu vida?
Queen, toda la vida Queen. Toda la vida Queen. Toda la vida Queen porque me marcó a lo largo de toda la vida. Y después tengo mi admiración por Kurt Weill, Nino Rota, también. Y bueno, eso, digo. Así, de cabeza. Siguiente pregunta, Carlos. Si tuvieras que aterrorizar a alguien del pasado, ¿qué le contarías sobre ese futuro? Cuidado con los virus. Cuidado con el puto virus. Cuidado con el puto COVID-19, que nos cagó la vida a todos y nos metió en pausa a todos. Eso le diría. Lo peor de todo es el COVID-19, una mierda. Después lo demás, no, después lo demás es maravilloso, el futuro. Carlos, Es lindo. sé que no te identifique. ¿Cómo? Una frase que no te identifique. ¿Que no me identifique? Sí. Una frase, meritocracia, una palabra, meritocracia, no me identifica para nada. La desprecio, la denosto y para mí no existe. Meritocracia. Muy bien, Así. bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu pesadilla más recurrente? Mi pesadilla más recurrente. No sé, quizás mi temor más grande es morirme sin haber terminado de hacer todo lo que quiero hacer. O sin terminar de decirle a todo el mundo o a todos aquellos que quiero cuánto los quiero. Pero bueno, sería eso. Carlos, ¿con qué electrodoméstico de tu casa te cagarías bien a trompadas? ¿Con qué electrodoméstico me cagaría a trompadas? ¡Qué buena pregunta! La estufa. La estufa de tiro balanceado que tenés que andar apretando y tum, 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 clan, clink, clon, que el piloto, es un asco. Estamos en el siglo XXI y todavía estamos clink, clan, clink. Ah, muchachos. Pónganse la pila que se jode. Ah, no, ¿le tiro balanceado o no? Sí, no, terrible. Bueno. No, nada. Hablo mucho, perdón. Seguimos. ¿Con qué personaje histórico compartirías un café? ¿Con qué personaje histórico compartiría un café? Con Martiniano Chilaver. Exactamente. Te maté. Ahora, Con Martiniano Chilaver, sí señor. Tengo una gran admiración por Yo hubiese Martiniano. jurado que era... La hubiese jurado para... ¿Cómo? ¿Quién? No te escuché. Pensé que me ibas a decir Almirante Brown, pero bueno. Bueno, Brown también, Brown está en la mesita de luz. Pero sí, tengo también gran admiración por el Almirante Brown. Creo que fue él uno de los grandes héroes de este país. Está entre mis 5, está en mi top 5. Lo que pasa es que para mí Martiniano Chilaver representa algo más interesante, porque Chilaver era unitario y cuando finalmente sucede el bloqueo anglo-francés que le hacen a Rosas, él no se cuestiona la ideología, si federal o unitaria, y se pone al servicio de la Confederación Argentina para pelear en contra del bloqueo. Y él le indignó profundamente el hecho de que los unitarios apoyaran a los británicos y a los franceses para que siguieran haciendo el bloqueo. Y a partir de ahí él cambió su forma de pensar y se hizo federal. Y creo que hay que tener mucha grandeza para reconocer un error, darse cuenta, y después él escribía a los unitarios, decía, muchachos, dense cuenta, están equivocados, la confederación no es lo que parece. Y en ese sentido creo que fue un gran personaje, creo que fue fusilado de manera injusta, y de manera muy cruel por parte de Urquiza, que es un gran traidor a la patria. Pero bueno, eso es otra historia.
Bien, quería hacer un comentario sobre Chilaver, pero se lo hago después otro día, Carlos, si un día compartimos otro encuentro, porque tengo mi mejor amigo. ¿Te tentaste? Tengo mi mejor amigo que estudia historia y siempre hablamos de un montón de cosas y tengo muchas cosas. Me gustaría preguntarte un montón de cosas porque sos un apasionado de la historia, pero lo vamos a tener que dejar para otra charla. Pero queda pendiente lo de Chilaver. Carlos, si tuvieras que oler Cuando quiera. Perdón, ahí va. Si tuvieras que oler, si tuvieras que oler un solo olor el resto de tu vida, ¿cuál sería? Un solo olor. Sí, elegir alguno. Y qué sé yo, el olor de la cocina de mi casa, cuando mi vieja cocinaba. Nostálgico, Carlos. Sí, toda la vida. Toda la vida, o cuando cocinaba mi abuela, el olor a la cocina de casa. De estar jugando en el patio y sentir el olor que venía de la comida de la cocina, abajo de la parra, uno jugando y ya sabiendo qué iba a comer. No, eso toda la vida. Porque en definitiva es eso lo que te llevas. No te llevas otra cosa. Exactamente. Eso te llevas. Eso sos. Exactamente. Me estoy poniendo viejo. Carlos, ¿insulto favorito? ¿Qué? ¿Insulto favorito? Andate a la ponte que te pilló rastrojero de Mercury. ¿A qué instrumento musical? Si estoy muy enojado, digo, andate a la remil ponte a que te pilló rastrojero de Mercury. O de recontra Mercury. Carlos, ¿a qué instrumento musical votarías para presidente? ¿A qué instrumento musical? Sí. Y el piano. Completito, un instrumento completito. El piano, y es que para gobernar hay que ser completo. El piano se la puede bancar solo y se la puede bancar con la orquesta. Pero es el que lleva la cosa para adelante. Con el piano ensayás también. Y si te falla la orquesta, el piano está. El piano está siempre. Y eso está bueno. Carlos, si pudieras evitar un hecho cualquiera de la historia, ¿cuál elegirías para que no se concrete? Creo que lo peor que hay es el fascismo. Porque el fascismo es producto de la ignorancia. El fascista es ignorante. El autoritario es ignorante. Grita porque no sabe. Carlos, Cree que eliminando y matando va a imponer su idea y no le impone. Porque es ignorante. Es básico. Un republicano. No, esa es otra historia. No quiero hablar de política. ¿Qué le dirías a Dios? ¿Qué? ¿A Dios? Dejate de joder y inclina la taba un poquito más para el lado de lo que menos tiene, macho, no puede ser. Siempre la estás inclinando para el lado que más tiene. Dejate joder, barba. Eso le diría. Dejate joder, barba, y alguna vez hacé lo que vení predicando tanto tiempo. No me rompa la pelota, barba. Eso le diría, barba. Últimas 4. Venga. ¿Una película y un libro que recomiendes? Una película que recomiende, El tambor de hojalata. Y un libro, y bueno, ustedes lo dijeron, El combate perpetuo para mí es un gran libro. Y hay un libro que leí de Nachmanovich que es genial, que se llama Free Play. Pero si tuviera que recomendarte un libro que no tuviera que ver con el teatro, te recomendaría El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue alumno de Freud y creó toda una corriente dentro de la psicología, de la filosofía, muy interesante,
porque él sobrevivió a Auschwitz. Y en ese libro él explica por qué y cómo sobrevivió. Y a partir de ahí desarrolló toda su teoría y toda su escuela. Es un gran libro, El hombre en busca de sentido. Y si querés leer poesía, y bueno, lo que quieras, la poesía que quieras, pero si querés que te pegue ahí, Walt Whitman, toda la vida. Gran No tres, me de uno. Gran orador Whitman, que parecía siempre un profeta de su propio lenguaje. Hermoso Whitman. En estos 5 minutos que quedan, Nico, Un alma libre. Un alma libre, vos lo has dicho. En estos 5 minutos que quedan, tirale, Nico, la de Después de una guerra, y yo cierro con la última y nos vamos. Bueno, después de una guerra, Carlos, ¿qué canción silbarías para promover la paz? Solo le pido a Dios. Linda lección. O Danny Boy. O Danny Boy. Oh, Danny Boy, the pipes are calling. Esas son las canciones que yo Carlos, cantaría. La última, y con esta cerramos. No, dale. Desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? ¿En sentido figurado cómo? Y bueno, te malo como para donde vos quieras. Digo, la pregunta, agarrala por donde vos quieras. Bueno, te digo, desde acá como veo los que están allá, igual que los que estamos acá. Solos. Estamos solos. Las personas tenemos demasiado miedo a lo desconocido, demasiado miedo al otro, tenemos miedo de relacionarnos con el otro. Si los de acá miraran un poquito más a los de allá y los de allá miraran un poquito más a los de acá, se darían cuenta que quieren lo mismo y que desean lo mismo. Hay una frase de Verdi que le escribe a Rosas: fueron enemigos acérrimos y al final fueron grandes amigos. Y le dice: no importa que pensemos del mismo modo usted y yo, lo importante es que ambos queremos lo mejor para nuestra común patria. Y creo que eso es lo importante. Conocer un poco el de allá, y que el de allá también quiera conocerme un poco a mí, porque si no, no sirve. Bueno, Si no, no sirve. Las gracias quedan cortas para este tiempo que nos diste, así que 1000 gracias, o 2000, 3000 podemos hacer. Lo mismo digo, el agradecido soy yo, chicos. La pasé muy bien, gracias, en serio. Nico, últimas palabras. Eso es lo importante. Los quiero mucho y no la aflojen. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, es un honor que seas el primer invitado de nuestro pequeño segmento independiente, así que esperemos que sigamos creciendo y vamos por más. Muchas gracias, querido. Les mando un abrazo grande a todos y les agradezco profundamente la molestia que se han tomado. chao. Abrazo grande.